Hoy veíamos en las noticias internacionales la actitud del presidente Petro pidiendo un tratado de libre comercio y negociando con los Estados Unidos. Creo que en ese sentido, conversando con Rosalba Bue, hay un sentido pragmático hoy en día en la izquierda latinoamericana. ¿Qué creo que han aprendido los chinos de esa relación económica al margen de lo político y lo ideológico extremista en la derecha o en la izquierda, ¿no? Sí, bueno, podemos observar que hay una China para los chinos Sí. que respeta la cultura, la idiosincrasia y con un objetivo muy claro. Lograr una sociedad china medianamente acomodada. Sí. Y ello, por supuesto, hablamos justamente de derechos humanos, porque cuando un Estado-nación diseña políticas públicas orientadas a sacar de la pobreza, a brindar una población medianamente acomodada, está hablando de derechos humanos. Entonces, por una parte. Por la otra, observamos cómo también China ha ido garantizando o salvaguardando sus espacios, diríamos, respetando y defendiendo su soberanía y autodeterminación, gracias a uno de los tantos mecanismos como son las zonas económicas especiales. Sí. En China, en esos espacios, por supuesto, ha logrado traer inversión extranjera, desarrollos, que luego, después de pasar por un largo periodo de prueba, se va migrando y adaptando en otras regiones. Pero ahí entra ya más al mundo del capitalismo internacional, jugar con las fuerzas que están en el mercado, ¿no? Hay que comprender que en el mundo actual Sí. es necesario cada vez más el desarrollo del comercio de Claro. bienes y servicios. Y entre ellos, por supuesto, ¿cuál es la diferencia en la visión? Sí. Una visión enfocada, y hablamos de humanismo, Sí, claro. más que cualquier otra tendencia, enfocada en el desarrollo integral de las personas, de los humanos, de los ciudadanos, o una visión pragmática en donde primero importan los recursos, el capital, antes que la vida. Entonces, algunos teóricos decían que en el comunismo es más importante el Estado que el individuo, por eso de la comunidad. Y en el capitalismo es más importante el individuo que el Estado, mientras que en el socialismo el Estado sobre el individuo. Hoy en día la tendencia es combinar, que es el caso del Estado social y de derecho, que haya justicia, que haya libertad, pero que haya justicia sobre todo y desarrollo. correcto. Y en ese sentido yo creo que hay una nueva corriente de pensamiento mundial, ¿no? Sí, sí. Con sentido pragmático, decías tú. Hay una visión más pragmática y lo más importante es defender la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Ya las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales no pueden ser utilizadas contra ningún Estado-nación como un mecanismo de presión económica, porque el Estado, el país que intente usar en su política la diplomacia de coaccionar un cambio de gobierno en cualquier país del mundo, atentando contra el desarrollo de los ciudadanos, del pueblo de ese país, está cometiendo un delito, un genocidio de ese país que es inocente. Lo que parte es que también hay la parte teórica y conceptual, valorativa. Muchas veces una intervención se condena en un lado, pero no se condena en el otro. Lo importante es tener como una especie de conciencia universal, de dejar que los pueblos se desarrollen y no se invadan o creen guerras. Correcto, correcto. Lo vemos, por ejemplo, en este momento lo que está ocurriendo en Níger. Justamente a pocos días de lo que viene siendo esta gran cumbre en donde va a tener sede en Sudáfrica, el continente africano está bastante agitado y allí observamos cómo poco a poco se están distanciando las relaciones entre Estados Unidos y Francia. Esto es un hecho que no es la primera vez que sucede, en el 2021 también ocurrió un hecho similar y vemos cómo Francia firmemente está pidiendo su incorporación en los BRICS. Así podemos observar cómo se están mejorando las relaciones entre Venezuela y Francia. Sin embargo, también hay situaciones que son controversiales. Es el caso de Rusia, al declarar una guerra contra un país vecino, también dentro de ese concepto del nuevo derecho internacional, aunque hay justificaciones y teorías que se pueden justificar la pertenencia de esa región a Rusia. Bueno, son situaciones conflictivas. Sí, estamos hablando más que declarar la guerra, porque no hay una declaración de guerra como tal, es una operación especial militar para la desmilitarización, la desnazificación. Con tantos muertos, Rosalba, tantas víctimas y tanta destrucción. Bueno, venimos observando eso desde el año 2014, como diríamos que se vienen estableciendo mecanismos de diálogo
Entonces se rompieron los acuerdos de Minsk, en donde era muy importante esa mesa de negociación, y Rusia venía observando con preocupación cómo la insistencia de Ucrania de querer pertenecer a la Unión Europea sin importar las consecuencias, es lo que está ocurriendo, sin importar las consecuencias contra los pueblos hermanos, ya que tanto Ucrania, Rusia y Bielorrusia, ambos exmiembros de la Unión Soviética, ambos actualmente siguen siendo miembros de la Comunidad de Estados Independientes, y donde Rusia no ha dejado de utilizar, disminuido, pero utilizar los canales de tránsito del gas a través de los gasoductos, ha tratado de llamar a la conciencia de los mismos estados hermanos, en donde no se puede seguir pretendiendo ser un títere de la OTAN, un títere de la Unión Europea o de los Estados Unidos para tratar de vulnerar el territorio ruso y de la región. Sin embargo, en Naciones Unidas, 141 votos condenaron la invasión rusa a Ucrania. Y hay una especie de opinión internacional, inclusive en el mundo africano, han preferido estar al margen y no apoyar a Rusia. Deberíamos esperar un poco cómo se van desarrollando los hechos, ya que igualmente sucede con Cuba, que no terminan de levantar las sanciones, o contra Irán. Ha sido un mecanismo en donde, por supuesto, que los Estados Unidos, que es, diríamos, el principal interesado en que siga existiendo un conflicto bélico en la región, está buscando, en un año preelectoral, está buscando azuzar internamente dentro de las Naciones Unidas uno de los grandes financistas, acompañado del lobby sionista, que es quien decide realmente quién es el próximo presidente. No creas, fíjate que en el caso de Rusia, inclusive China se abstuvo en el Consejo de Seguridad, y China le interesa lo pragmático, el comercio, y no la guerra. Y esa guerra de Rusia ha dañado el mundo a todos. Volvemos a decir, Rusia está desarrollando una operación especial militar. Una guerra, esa es la operación especial militar para la desnazificación, la desmilitarización y reducir el nivel de amenazas de una guerra de virus, virológica. Esa es la oposición oficial, respetando un poco. Y por supuesto que Xi Jinping, sí, sobre todo cuando fui diplomática de Venezuela en Rusia, en plena que por cierto, me imagino que te confundían con una rusa, no se imaginaban que una venezolana tenía este porte y este tipo, ¿no? Sí, claro que sí, y en Bielorrusia y que en la calle te decían Krasiva Yadievushka, ¿no? Krasiva Yadievushka. Que eres muy bonita e inteligente, está bien. Yo sé que es un tema complicado, hay tiempo para conversarlo otro día. Claro que sí. Y además del debate es donde salen las ideas. Es correcto. Y un día es interesante tocar el tema de la guerra de Ucrania con los argumentos. Vamos a llamar a alguien también que tenga otra visión del tema, y siempre estás invitada para este tipo en lo internacional. Además viniste acompañado de tu hijo, que estaba en el colegio francés y ahora en el italiano, ¿no? Ahora va al italiano. Eso es importante, esas aperturas que están haciendo los consulados y las embajadas para promover sus idiomas, y lo que tú me decías, la validez de estudios del joven cuando vaya a estudiar la paridad, a la Universidad Italiana. Exactamente. Nosotros seguimos con otros temas después de despedir a Rosalba Lobú, analista internacional. Ya regresamos.